está prevista que sea para la socialización de las notas y para aclarar ciertos criterios respecto a una u otra calificación. Además, ver si avanzamos un poco en un tema como parte del sílabo, un tema corto para ir introduciendo ya el estudio de las finanzas públicas en el contexto de la economía ecuatoriana. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es cómo está compuesto el sector público en el Ecuador. Entonces voy a compartir el documento de Excel donde tengo las notas de ustedes. Como ustedes pueden apreciar, pues allí ustedes tienen la nota de los parciales. En este caso, el tema 1 y 2 está calificado con diferentes puntuaciones. El tema 3 de igual manera. El tema 4 lo dividimos en 3 calificaciones. La primera es el trabajo autónomo de las diapositivas. La segunda, el tema de exposición. Si ustedes recuerdan, era una calificación repartida para los dos componentes. Y la nota del examen, el cual se desarrolló durante la exposición. Después de que hicieron la presentación, pues se hicieron las preguntas respectivas y eso califica como la nota del examen. No sé si hasta allí hay algún inconveniente. Les voy a mostrar el aula virtual donde tenemos los promedios parciales. Promedios parciales de acuerdo a cómo lo pondera el sistema que usa la universidad para darle los pesos correspondiente al componente actuación, al componente autónomo y al componente de desarrollo en clases. Faltando la nota del examen, de ingresarla al sistema, porque recién el día de ayer se había autorizado que ya estaba listo para ingresar las notas del primer parcial. Entonces, voy a compartir para que ustedes puedan apreciar el promedio de cada uno de ustedes en allí lo tengo, no sé si lo puedan apreciar en pantalla. En el caso de Armijo tiene un promedio parcial de 6.16 más la nota del examen, que sería de cómo el sistema lo pondere. Me estimo yo que está sobre un puntaje de 30%. Y asimismo Avilamero lo mismo. Si pueden apreciar las notas, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Entonces, Avilamero tiene esa puntuación, Campuzano lo mismo, Carrillo lo mismo, Cedeño Moreira lo mismo, David Solórzano, y como están las notas del examen según lo que tengo en el Excel, yo creo que cada uno de ustedes va a pasar sobre la nota de 9, ¿no? Durán Ana María Elizondo, que tiene 6.35, Esmeralda 6.16, Flores 6.16, Gamboa 6.36, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ustedes puede, me imagino, ver su nota promedio en el aula virtual y eso ya está ingresado, ¿cierto? Ahora, la nota del examen, en el transcurso del día, pues la habré de agregar y tendrán el promedio general del primer parcial. Entonces, hasta allí, jóvenes, no sé si haya alguna pregunta o alguna acotación. Yo les recuerdo que ustedes tienen que verificar la nota que se han obtenido
y ver si en los trabajos que han realizado o en la presentación que realizaron cumplen con todos los parámetros que indica la rúbrica. Siempre he dicho que a mí la rúbrica no me gusta utilizarla porque es muy rígida. Si alguien no tiene una lámina de introducción, por ejemplo, donde se ponen los contenidos que se van a tratar durante la presentación, ese componente califica de 0. Yo no he querido ser tan rígido y he puesto en unos casos 5, en otros casos 7, en otros casos 8, porque no veo esa lámina que está ni en la diapositiva, ni en el archivo de las diapositivas, ni en la exposición. Entonces, si presentan una lámina que diga introducción con un texto, eso, la rúbrica dice que debe presentar introducción más el índice de contenido. Entonces, la mayoría de las veces los estudiantes no observan la rúbrica, no la leen, y por lo tanto no cumplen con eso. Lo mismo pasa con el indicador de conclusión o de reflexión. Entonces, al final, lo que hacen es poner un texto copiado del documento o de algún otro documento del internet, porque he revisado y me he encontrado con texto, con líneas textuales de documentos extraídos del internet. Eso no es conclusión. Una conclusión o una reflexión es el análisis del grupo respecto a lo que se aprende en el transcurso del tema que se ha tratado. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión. ¿Y qué me enseña eso? ¿Qué me deja como enseñanza general? ¿Ok? Entonces, la reflexión y las conclusiones, por lo general, no han estado bien en las diapositivas que se han incluido. Y de allí, por ejemplo, en el caso de la exposición se toman en cuenta algunos parámetros que están en la rúbrica. Yo no sé si ustedes habrán tomado muy en cuenta cada uno de los parámetros. Y cada parámetro tiene 3 tipos de calificación: sobresaliente, nota media y nota baja. Entonces, en función de eso, se ha ido calificando cada una de las tareas y la exposición. Estuve con la rúbrica a la mano en el escritorio mientras ustedes estaban exponiendo. Yo iba controlando que se fueran cumpliendo cada uno de los parámetros. En algunos casos no fui tan drástico porque si no las notas no fueran lo que son, y realmente de esa manera se ha hecho la calificación. Ahora, me gustaría a mí en este momento pues también felicitarlos por el tema del examen. O sea, en la respuesta que ustedes dieron en el examen fue bastante importante y da a entender con el lenguaje que ustedes utilizan que la carrera que están siguiendo la están asimilando. O sea, la están asimilando y pueden tranquilamente hacer un análisis de algunas variables de la economía del Ecuador, tener un criterio respecto a cómo se comportan estas variables. Incluso hay una reflexión en algunos casos muy profunda sobre la temática que se consultó. Entonces eso ameritó que se pongan calificaciones bastante altas, ¿no? Entonces, si alguno tiene alguna duda respecto a una calificación y me demuestra con la rúbrica que yo estoy equivocado, pues lo analizamos y si es de rectificar, pues lo rectifico. ¿Alguien tiene algo que decir? Parece que no me han escuchado nada de lo que he dicho. Algún problema tengo con el audio. Profe, si se lo escuchas. De mi parte, pues no tengo nada en contra de lo anteriormente. Ok, señor Confuciano, muchas gracias. Dígame, señorita Naida. Por mi parte tampoco. Todo está entendido. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo les recomiendo que en las próximas oportunidades... ¿Perdón? Señor Rieta, dime. Todo correcto, profesor. Listo. Yo les recomiendo que en las próximas oportunidades ustedes se fijen mucho en la rúbrica, ¿no? Porque cumpliendo con cada uno de los parámetros, pues la calificación indudablemente será mucho mejor de la que tiene. Así que yo aspiro que este segundo parcial, pues, lo
lo podamos llevar adelante en las condiciones en las que estamos, porque realmente no es, todos hemos tenido que adaptarnos a este sistema. A nosotros los profesores a veces nos cuesta un poco porque, por ejemplo, en mi caso, para mí es mucho mejor dar una clase de manera presencial, donde puedo hacer participar a los estudiantes, pedir criterio, hacer cierto debate sobre lo que se está desarrollando. Yo me acuerdo que con ustedes tuve clase de epistemología y en aquel entonces, pues, indudablemente las bases del conocimiento respecto a la carrera estaban recién empezando, pues ahora están ya en sexto y según puedo observar, pues ya hay un criterio más consolidado respecto a conocimientos elementales en economía que le dan la pauta para que ustedes puedan interpretar la realidad. Eso es importantísimo, ¿no? Eso es de rescatar, ¿no? Y en la medida en que ustedes se dediquen a leer más, a poner más atención a los nuevos conocimientos, pues van a ir fortaleciendo su capacidad de interpretación de los sucesos económicos, ¿no? Justamente ahora que estamos en campaña electoral, pues yo me imagino que ustedes pueden tranquilamente identificar a qué línea de pensamiento corresponde tal candidato, o si tal candidato no tiene ninguna línea de pensamiento, porque no habla de esto, no habla de lo otro, no se manifiesta sobre el funcionamiento del mercado, ni se manifiesta sobre la empresa privada, ni sobre el tema del endeudamiento. O sea, ustedes ya pueden tranquilamente apreciar y quizás poder tener una decisión mucho más técnica, mucho más estudiada que el común de las personas, ¿no? Para eso están en la facultad estudiando, la facultad tiene sus limitaciones, indudablemente que sí, la universidad como tal tiene sus limitaciones, pero en la medida en que cada uno ponga de su parte, pues vamos a tener profesionales que realmente valgan la pena, ¿no? Entonces, si no hay ninguna otra situación, déjeme ver que aquí hay un mensaje en el chat. ¿Dónde está? Alguien alzó la mano. Flores Delgado, Freddy. Buenas tardes, buenos días, Sebastián. Le quería comentar pedir si nos puede dar unos minutos al final de la clase. Con mi grupo. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias. Ok. Bien, voy entonces a dejar de compartir el Excel. Vamos a ver avanzar un poco en el tema del tema nuevo. Creo que, a ver, ahí está el tema nuevo, pues el tema es el tema 6 del sílabo, que se llama Identificación y composición del sector público, financiero y no financiero. Entonces, este tema está acompañado del siguiente contenido. En primer lugar, una pequeña introducción. En segundo lugar, el sector público financiero y no financiero, el marco legal y las finanzas públicas, la estructura institucional de las finanzas públicas y algunas que otras conclusiones. En cuanto a la introducción, pues manifestar que como hemos visto en todo el trayecto de esta asignatura, pues la economía en los actuales momentos está organizada o tiene una composición en 4 grandes componentes, ¿no? El Estado, la familia, la empresa y el sector externo. Entonces, dentro de estos 4 componentes, dentro del Estado, que hay un error ortográfico, de una vez déjenme corregirlo, el Estado se encuentra el sector público, que no es nada más que toda aquella estructura que está en la línea de lo que se realiza a nivel nacional con las diferentes instituciones y organismos que participan del presupuesto general del Estado. Entonces, dentro del Estado se encuentra este sector. Dentro del sector público se pone en práctica las finanzas públicas, ¿no? Las finanzas públicas, como su nombre lo indica, pues está dentro del sector público. Los objetivos y el alcance de las finanzas públicas son de vital importancia, es decir, lo hemos visto como en un momento dado una decisión de finanzas públicas que se tome en el ámbito del sector público puede afectar los principales indicadores macroeconómicos, entre ellos el consumo, la inversión,
etcétera, ¿no? Entonces, estos objetivos que tienen las finanzas públicas también son sumamente importantes porque pretenden ayudar a que la economía funcione de manera adecuada. En los actuales momentos estamos viendo, o hemos visto en estos meses, cómo el gobierno ha hecho maniobras o ha tomado decisiones para poder equilibrar las finanzas públicas. Que lo haya logrado, no lo sabemos todavía, que los esfuerzos no han sido en vano, pues de todas maneras se limitaron aquellas amenazas que tenía el gobierno respecto al incumplimiento en determinados pagos que tenía que hacer, especialmente el pago de remuneraciones, que como vamos a ver mucho más adelante en la asignatura, ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de las finanzas públicas en el Ecuador, ya que el gasto en sueldos y salarios representa un alto porcentaje del presupuesto general del Estado y por lo tanto en lo que trata las finanzas públicas es tratar de equilibrar justamente eso. El gobierno ha hecho lo posible por equilibrar las finanzas públicas. Queda una serie de retos para los próximos años. El nuevo gobierno pues se va a encontrar con una situación muy compleja, muy difícil, que tendrá que tomar decisiones quizás muy drásticas. Ahora, depende de qué línea de pensamiento llegue al poder, ¿no? Si hay una línea de pensamiento orientado al populismo o al socialismo del siglo XXI, pues serán unas condiciones en las que se desarrollen las finanzas públicas, pero si llega a una orientación que defienda mucho el mercado, pues se van a dar otras condiciones. Entonces, lo importante es que nosotros como estudiantes, pues sabemos que las finanzas públicas tienen un objetivo bien claros y tienen un alcance muy importante que de ser positivo va a ser bueno para todos y de ser negativo va a ser malo para todos. Entonces, en ese sentido, pues sabemos perfectamente a estas alturas, después de haber hecho las exposiciones, que hay todo un marco teórico que respalda las teorías de las finanzas públicas y del sector público como tal. Entonces, en ese sentido, pues el sector público en el Ecuador se divide en dos grandes grupos. El sector público financiero, donde se encuentran todas aquellas instituciones que forman parte del sistema financiero general de la economía en el Ecuador y de cualquier economía en el mundo. Sabemos perfectamente que el sector financiero en un país se compone tanto de las instituciones financieras públicas y privadas. En este caso, a nivel privado, existen las instituciones financieras llamadas los bancos, las mutualistas, las cooperativas, las cajas de ahorro. Todos ellos forman parte del sistema financiero privado. Pero el sector público también aporta al desarrollo de ese sector financiero porque tiene instituciones que hacen actividades y manejan dinero de una u otra manera, ¿verdad? En este caso, el Banco Central del Ecuador, que tiene entre sus funciones recaudar y retener el encaje bancario, por ejemplo, las reservas internacionales, el Banco del Estado, que es un organismo que en su momento hacía préstamos, la Corporación Financiera Nacional, que es una banca de segundo piso, y el Banco Nacional de Fomento, que actualmente se llama Ban Ecuador, y también el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en ese sentido, todas estas instituciones son independientes, es decir, manejan sus recursos, sus propios recursos y operan con esos propios recursos. Eso es el sector público financiero, que no tiene nada que ver en cierta forma con las finanzas públicas, porque las finanzas públicas tienen exclusivamente que tratarse bajo el enfoque de los recursos económicos que maneja el Estado. Entonces, el sector público no financiero está conformado por todas aquellas entidades que forman parte del presupuesto general del Estado, es decir, que viven con la plata que tiene el presupuesto o con dinero de todos los ecuatorianos para poder existir. Si no, no existieran. Si no tienen financiamiento, desaparecen. Entonces, ahí están desde la función ejecutiva, liderada por el presidente de la República, la función legislativa, donde hay una gran cantidad de gasto,
tanto de los asambleístas, de los asesores, del mantenimiento del edificio, etcétera, etcétera. Y hay una gran cantidad de gastos y la función legislativa tiene asignada una partida presupuestaria. La función judicial en sus diferentes instancias, lo mismo. La función electoral de igual manera. Ustedes acaban de escuchar que el Consejo Nacional Electoral necesitaba 134 millones para realizar las elecciones en el mes de febrero, y no tenía quien pedírselo, sino que al gobierno o al Estado. Es decir, el Consejo Electoral depende de los recursos que le genere el Estado en este caso, ¿no? A través del gobierno, y cuyos recursos deben estar configurados en el presupuesto general del Estado. Entonces, la función de transparencia y control social, lo mismo. Los municipios, a pesar de que los municipios tienen ciertas partidas que son generadas por ellos mismos a través de lo que son las alcabalas, los impuestos prediales, etcétera, pero también tienen una partida o recursos que llegan desde arriba, desde el Estado, porque la ley así lo establece. Hay una ley que establece los porcentajes que deben recibir cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados dependiendo del número de habitantes que tienen. Entonces, por eso es importante el hecho de que el crecimiento poblacional implica un impacto en el presupuesto general del Estado. Las juntas parroquiales, las universidades, la universidad depende de los recursos que le dé el Estado, si no, no existirían, las empresas públicas, entre otras instituciones. Entonces, otro componente de ese sector público no financiero lo constituyen las empresas públicas. Entonces, de esta manera está conformado el sector público financiero y no financiero en el Ecuador. Ahora, vista esa estructura anterior, las finanzas públicas tienen su mayor aplicación en el contexto del segundo componente, es decir, el sector público no financiero, SPNF. Así se le hacen las siglas para identificar al sector público, sea a nivel nacional, provincial o a nivel local, porque es aquí donde se realizan todas las operaciones de ingresos y gastos, la misma que pasan por todos los procesos determinados, tanto en el marco legal como en el diseño operativo. Es decir, hay toda una lista de procedimientos que se tienen que ejecutar. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener en cuenta esto, de que cuando hablamos de finanzas públicas no hablamos del sector público financiero, sino que hablamos del sector público no financiero. Entonces, en este ámbito del sector público financiero, que es el que nos interesa a nosotros dentro de esta asignatura y es la que vamos a estudiar, ese sector público financiero es el que vamos a estudiar de cómo ingresó el dinero y cuánto dinero se gastó en cada uno de los principales rubros que representa el presupuesto general del Estado. En este ámbito, pues se involucran una gran cantidad de personas naturales y jurídicas que tienen como función elemental, pues, la planificación, la organización, el manejo, la distribución, uso y control de los recursos que dispone el Estado. Aquí entra otra asignatura en esta parte, que ustedes creo, si no la han visto, la van a ver, que es la asignatura Administración Pública. Entonces, en administración, yo creo que ustedes también ya saben de que las 4 grandes áreas de todo proceso administrativo son la organización, la planificación, la ejecución y el control que se hagan de esas actividades por parte de quien hace alguna actividad económica, ya sea pública o privada. En este caso, estamos hablando del sector público y, por lo tanto, existe una asignatura que se llama Administración Pública. Ustedes van a aprender allí todo lo relacionado a la gestión que se hace dentro del sector público no financiero. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, aquí se me ha desconfigurado todo, creo. Bueno, vamos a intentar armarlo. No sé qué pasó, pero se ha desconfigurado todo esto. No grabé lo último que hice.
Espera un segundo, configuro esto. Ya me pueden poner 0 por no presentar bien la diapositiva. Un error, no grabé fue la cosa. Bueno, sí, no he grabado porque no está el otro contenido, no sé qué me pasó, pero bueno, en respecto al marco legal y las finanzas públicas, desde el punto de vista jurídico, en la actualidad existe un marco legal sobre el que se basa el funcionamiento de las finanzas públicas. Como lo vengo diciendo desde el primer día de clase, cuando vimos los ámbitos de estudio de las finanzas públicas, pues ahí decíamos justamente que la parte legal es importante. Ahora, en términos ya operativos, en términos ya de conocimiento, nosotros como estudiantes de economía, pues debemos estar conscientes que en el Ecuador se ha experimentado importantes cambios en relación a los años anteriores a la presidencia de Rafael Correa. O sea, durante el periodo de Rafael Correa se hicieron una gran cantidad de reformas y se crearon una gran cantidad de leyes que apuntaban a fortalecer el modelo económico que se estaba implementando. Era necesario que eso se hiciese para que el modelo que se intentaba aplicar pues funcionara de la mejor manera. De allí que, por ejemplo, se hiciera una nueva constitución en el año 2008. Esa nueva constitución daba la pauta para que el gobierno pudiera direccionar la economía de la manera en la que la tenía previsto. Con la constitución que se había hecho en 1998, no era posible. Si el gobierno Correa necesitaba crear una constitución que le permitiera manejar la economía o el país de la manera como estaba diseñada en el modelo. En el caso de las finanzas públicas, esta constitución tiene algunos direccionamientos, algunas disposiciones que señalan la importancia y lo que tiene que hacer las finanzas públicas para que sean positivas en la economía. A partir de esa constitución, pues el gobierno también empezó a crear unas leyes más específicas, entre ellas el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del 2010, con su respectivo reglamento. Entonces, este Código Orgánico es el que todo persona que trabaja en el sector público debe un poco de manejar, porque allí se establecen algunos parámetros de cómo se deben aplicar ciertos procesos en términos de finanzas públicas. Adicional a ello, existen leyes más específicas como la Ley de Equidad Tributaria y su reforma, la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, la Ley de Régimen Tributario Interno, entre otras leyes que se han venido creando en los últimos años y que han tenido gran incidencia en la generación de recursos o en la distribución de estos recursos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, jóvenes, es importante que en un momento ustedes si pudieran revisar cada una de estas leyes. A nivel de internet se pueden encontrar ciertos resúmenes o ciertos artículos científicos que hablan del contenido de cada una de estas leyes, pero en general, porque el tiempo no permite analizar más ni meternos en cada una de esas leyes, en general, cada una de ellas lo que tratan es de orientar la ejecución de las finanzas públicas en la economía. En el caso, por ejemplo, de la Ley de Equidad Tributaria y su reforma, pues se habla de manera exclusiva de los impuestos, de cómo el gobierno ha creado impuestos o en algunos casos ha mejorado o ha reformado algunas disposiciones respecto a la aplicación de un determinado impuesto. Entonces, un ejemplo de esto es el caso que se dio en el Ecuador después del terremoto del 2016, cuando se estableció por ley que el IVA cambiara en un 14%, en 2 puntos porcentuales, pasó del 12 al 14%, solamente por un año. Entonces eso permitió que se recaudaran unos recursos
que iban a ser destinados a la reconstrucción, pero lamentablemente ahí hay mucha tela que cortar, porque muchos piensan que ese dinero no se aplicó en lo que se debió aplicar, sino que más bien sirvió para otras cosas. Entonces, en ese sentido, pues, en el último mes, en este año pasado, se hizo una ley de equilibrio de las finanzas públicas, la cual intentó generar algunas ventajas para que el gobierno pudiera recaudar una cantidad de recursos. Entonces, en un inicio el gobierno la propuso de una manera y después la Asamblea, mediante los estudios del caso y todo el vaivén político que se dio, aprobó de otra manera. Entonces, en esa ley, pues la última ley sobre la finanza pública, el gobierno pretendía reducir por un lado gastos y tratar de sueldos y tratar de recaudar o de disminuir gastos para poder equilibrar la finanza pública. Lamentablemente la Asamblea no dio paso al proyecto original y el gobierno ha tenido que tomar otras medidas muy distintas a las planteadas en aquella ley. Entonces, en ese sentido, pues, nos queda en esto la estructura institucional. Tenemos en el contenido de la introducción el sector público como está dividido, el marco legal que lo hemos visto, y dentro de la estructura institucional tenemos que tener en cuenta que para que las finanzas públicas se ejecuten de mejor manera, hay algunas instancias dentro del sector público que se convierten en ejes fundamentales para la aplicación de todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Llámese, por ejemplo, para mencionar lo más importante, el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, como ustedes ya sabrán, y lo habrán visto en la asignatura de presupuesto, es el encargado, la institución encargada de reunir toda la información que viene de toda esa estructura de funcionamiento del Estado y de manera especial los organismos, los municipios, las universidades, los institutos, quienes hacen y elaboran su programación anual de presupuesto y sus actividades, lo que se llama el POA, y toda esa información llega a la comisión que está establecida dentro del Ministerio de Finanzas y hacen un compendio y hacen un acumulado y logran armar lo que se conoce como la proforma presupuestaria. Y en el momento que sea necesario, cuando se cumple el plazo, también elaboran la proforma cuatrianual, que es un documento en la que constan todas las proyecciones de la economía en términos de finanzas públicas para los 4 años siguientes a la última proforma aprobada. Pero la proforma presupuestaria es presentada cada año hasta el mes de septiembre, según lo establece la ley, y durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y hasta los primeros días de diciembre, la Asamblea y el gobierno realizan una serie de aspectos a tal punto de que en última instancia la proforma quede aprobada por parte de la Asamblea y se convierta en lo que se llama el presupuesto general del Estado, que es el instrumento de la política fiscal que se genera para que el gobierno pueda aplicar las finanzas públicas. Entonces, esa proforma presupuestaria, después de haber pasado por una fase de formulación, una fase de aprobación, y queda lista para que entre a una fase de ejecución a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, en muchas ocasiones hay controversia porque el Ministerio de Finanzas presenta a la Asamblea la proforma y dentro de la Asamblea hay un tirijala normal dentro del mundo político. Unos están de acuerdo en una cosa, otros no están de acuerdo. Y esta proforma tiene 3 alternativas. O es aprobada totalmente, cosa que casi nunca ocurre, o es vetada de forma parcial, o es vetada de forma total. Es decir, es negada por parte de la Asamblea que no está de acuerdo con la proforma. Eso ocurrió, por ejemplo, en el año 2019, si mal no recuerdo, que la Asamblea no logró ponerse de acuerdo
y aprobar la proforma presupuestaria, la cual entró por el Ministerio de la Ley y se convirtió en el presupuesto general del Estado del siguiente año. Entonces, en ese sentido, esas tres alternativas tiene la Asamblea para poder tratar la proforma presupuestaria, la cual regresa al presidente de la República con las observaciones del caso. Si el presidente de la República está de acuerdo, se allana a esos requerimientos de la Asamblea, y si no, está de acuerdo y entra en vigencia. Entonces, es todo un proceso que yo estimo ustedes, lo que se llama el ciclo presupuestario. Estimo yo que ustedes lo han de haber visto, y todo eso está dirigido por el Ministerio de Finanzas. Y además el Ministerio de Finanzas es un organismo que se encarga de observar y de tramitar y de realizar los pagos que se hacen en el sector público. Antes existían las cuentas individuales en cada una de las instituciones y organismos, y según tengo entendido, actualmente hay una cuenta única donde, por ejemplo, en el caso que más conozco, la universidad no tiene una cuenta corriente donde el rector o el jefe financiero gira los cheques para los pagos, no. Todo se eleva a pedido a la cuenta del Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas, si está de acuerdo y ve que ha cumplido todos los requisitos del sector público, paga esos valores. Y asimismo, por ejemplo, los sueldos que recibimos los docentes, pues la universidad eleva a la plataforma del ministerio todo lo que es la partida presupuestaria, y el Ministerio de Finanzas se encarga de acreditar los sueldos a la cuenta de cada uno de los profesores. Entonces, el Ministerio de Finanzas es uno de la estructura institucional que más incidencia tiene en el éxito o fracaso de las finanzas públicas. Entonces, a partir de allí también hay otros organismos, como por ejemplo el sistema de rentas internas, que se encargan de manera exclusiva de velar por la mejor recaudación de los tributos, y observamos que en el caso de Ecuador, por ejemplo, desde 1997, en que se creó el sistema de rentas internas, se ha mejorado las recaudaciones tributarias, porque antes, igual existe ahora, pero ya en menor proporción, existía una evasión tributaria muy fuerte. La gente no tenía la cultura tributaria que se llama, y por lo tanto lo que hacía era evadir impuestos, bajo el criterio de que los dineros que se pagaban pues no eran bien aprovechados y no había obra pública, los servicios eran malos, entonces los empresarios o la gente que tenía que pagar impuestos pues no los pagaban. Y habían una serie de artimañas que se utilizaban para evadir impuestos. Eso, con la creación del sistema de rentas internas, ha mejorado muchísimo, indudablemente que todavía existen, todavía hay un cierto margen de maniobra en cuanto a evasión, y lo que trata el sistema de rentas internas, y por eso es importante en el ámbito de las finanzas públicas, es de mejorar ese nivel de recaudación. Ahorita el nivel de recaudación en el Ecuador está cercano a los 14.000 millones de dólares, según recuerdo. Antes apenas se recaudaba por impuestos 2.000 millones o 3.000 millones, pero ahora es mucho más. Incluso, de acuerdo a las estadísticas, pues las recaudaciones tributarias han sobrepasado muy significativamente las recaudaciones por ingresos petroleros. Así que eso lo vamos también a observar en los cuadros estadísticos que en otros temas vamos a proyectar. En esa estructura institucional está el Ministerio de Finanzas, el sistema de rentas internas, y otra instancia importantísima que es fundamental son las aduanas. Recuerdan ustedes que en la composición de la economía existe el sector externo, y el sector externo genera recursos, como lo decíamos en aquella clase de qué le da el sector externo al Estado, pues le da recursos a través del pago de impuestos, por un lado, y a través del pago de aranceles por las operaciones de importaciones que se hagan. Entonces las aduanas se convierten en otra instancia institucional dentro de la estructura institucional que tiene el país, de gran importancia para el manejo de las finanzas públicas. Y finalmente, un cuarta instancia importantísima de todas las que hay, porque hay unas que son de menor rango o de menor funcionamiento, pero que también son importantes, pero las cuatro más importantes desde mi punto de vista son las que he mencionado, más el Banco Central del Ecuador. ¿Por qué el Banco Central del Ecuador? Porque es el organismo a nivel del país oficial que se encarga de monitorear
la actividad económica en el país. Y de ese monitoreo, el resultado principal es la generación de datos estadísticos. Es decir, no hubiese cómo estudiar las finanzas públicas en cualquier país del mundo si el Banco Central o el organismo que se encargue de ello, por ejemplo, en el caso de España, es el Instituto Nacional de Estadística, y en el caso de Ecuador es el Banco Central del Ecuador, que se encarga de monitorear todas las variables macroeconómicas, y este Banco Central genera una información estadística de manera permanente. De hecho, hay unos archivos en la página web del Banco Central que tienen datos desde 1965, lo cual nos permite poder analizar la evolución de cada una de las variables, que en este caso sería el Banco Central del Ecuador. Hay mucha información estadística que ofrece el Banco Central, pero en el caso de las finanzas públicas podemos encontrar un archivo que se llama el informe de estadístico mensual, donde existe una sección dedicada exclusivamente a las finanzas públicas. Voy a dejar de compartir el PowerPoint para mostrarles, no sé si ustedes han de haber ingresado a la página web del Banco Central y han observado las estadísticas que presenta sobre finanzas públicas el Banco Central del Ecuador. Vamos a entrar un momentito y para mostrarles. A ver. Observan en pantalla, me confirman, la página que está en internet del Banco Central del Ecuador. ¿Sí? Se observa. Sí, maestro, sí se aprecia. Listo. Miren, ahí está la página web del Banco Central, bcefin.es. Y ahí hay un montón de información que se puede observar, pero la que nos interesa es ir donde dice micrositio de información económica. Allí ingresamos a ese micrositio de información económica y nos sale otro menú donde dice publicaciones generales, sector monetario, sector externo, sector fiscal, etc. De este menú lo que nos interesa son las publicaciones generales. Entonces, abrimos publicaciones generales y nos va a salir la lista de toda la información que tiene el Banco Central del Ecuador. Dentro de esta información, escogemos el archivo que dice información estadística mensual, A2.1, información estadística mensual. Damos clic en eso y nos lleva al menú donde está la información estadística de ese boletín. Y si nosotros pinchamos en la parte superior, salen todos los meses del año, de cada año, y tenemos información desde el año 1996. Los boletines mensuales desde mayo de 1996. Entonces, nosotros tomamos el último. Si queremos hacer una serie temporal de muchos años, pues tendremos que revisar algunos de estos boletines. Pero en este caso, para manera de ejemplo, vamos a tomar el último, que es el de diciembre del 2020. Y como ustedes pueden apreciar, les voy a aumentar el zoom aquí un ratito. Como ustedes pueden apreciar aquí, observar de mejor manera, este boletín estadístico mensual tiene algunas secciones. Tiene datos para el sector, para indicadores monetarios y financieros, tiene datos sobre los bancos privados, tiene datos de las estadísticas de finanzas públicas, tiene datos de las estadísticas del sector externo, del comercio exterior, ahí hay toda la información sobre exportaciones e importaciones, tiene datos sobre deuda externa, tiene datos del sector real, todo lo que tiene que ver con la producción, y tiene datos de precios, salarios y mercado laboral, datos del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. De toda esta información estadística, la que nos interesa es las estadísticas de finanzas públicas. Entonces, allí está toda la información
en números de aquella división que hicimos en la primera lámina de la presentación sobre el sector público no financiero. Si ustedes ven aquí 2.1 A, ahí podemos ver los datos estadísticos de una antigua metodología. Y en la siguiente vemos que hay en el 2.2.2 está en millones de dólares con la metodología actual. A lo que damos, a lo que pinchamos en el sector público, en operación del sector público no financiero, base de vengado en millones de dólares, que es el archivo que nos interesa, vamos a extraer un archivo de Excel. Y ese archivo de Excel, lo voy a abrir, ojalá se pueda apreciar. Ese archivo Excel nos da la información estadística de toda la estructura de ingresos y de gastos. Si ustedes pueden apreciar allí, toda la estructura de ingresos. ¿Sí se ve el Excel, por favor? Sí, profesor. Ya. Ustedes pueden apreciar toda la estructura del total de los ingresos. Aquí tenemos datos del 2018 y 2019, y más a la derecha tenemos datos que solamente existen hasta el mes de octubre del año 2020. De aquí a 2 meses ya estará actualizado y tendremos una columna que diga 2020, pero por el momento solo existen datos completos del año 2018-2019. Si escogiéramos un boletín más atrasado, entonces tendríamos datos de los años anteriores. Pero en este caso, en este boletín, solamente tenemos datos de 2018 y 2019. Y aquí nos podemos ir dando cuenta el comportamiento de los ingresos en esos 2 años. Y cada uno de los componentes, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema la próxima semana, la descomposición de los ingresos del sector público. Y aquí están cómo están subdivididos los ingresos en el Ecuador. En otras palabras, de dónde sale el dinero que recauda el sector público no financiero en el país. Entonces aquí están los datos estadísticos y esa información es la que el Banco Central genera y por lo tanto se convierte en una institución muy importante a la hora de estudiar las finanzas públicas, porque es la que nos ofrece los datos estadísticos de toda la estructura de estudio de las finanzas públicas. Entonces, para ir concluyendo, pues, existe toda una estructura del sector público subdividida en sector público financiero y no financiero, ¿verdad? De esas, lo que nos interesa es estudiar la segunda, que es el sector público no financiero, y donde están incluidas todas las instituciones, organismos, instancias que forman parte del presupuesto general del Estado, ¿verdad? Entonces, otra conclusión que podemos traer es que existe todo un marco normativo que rige el funcionamiento de las finanzas públicas. Y finalmente, pues hay 4 instituciones muy importantes a nivel del país, entre ellas el Ministerio de Finanzas, el Sistema de Rentas Internas, las aduanas y el Banco Central del Ecuador, que son fundamentales para el estudio de las finanzas públicas. Cada una de ellas tiene funciones que cumplir dentro del ámbito del sector público. Una de las más importantes para el caso nuestro como estudiante es el Banco Central del Ecuador, que en su página web nos ofrece la información estadística necesaria para estudiar las finanzas públicas. Entonces, jóvenes, con esto no sé qué me pasó con el archivo del PowerPoint, pero lo voy a chequear bien y lo voy a completar bien para poderlo subir al aula virtual y que ustedes tengan esas diapositivas para que un poco vayan, si la desean estudiar o tener en cuenta, pues la puedan tener a su disposición. Entonces, eso es lo que tenía en cuanto al tema de hoy, lo que es el sector público no financiero, acompañándolo del análisis del marco legal y de la estructura institucional. No sé si hay alguna pregunta o alguna acotación. Bien, si no hay ninguna pregunta, pues damos por terminada esta sesión y nos estaríamos viendo la próxima semana. Dígame. Sí tengo
Estos datos que vamos a descargar en Excel van a ser utilizados para generar Sí. análisis críticos o... ¿sí? Sí, como creo que les dije la semana pasada, en esta parte de la asignatura yo voy a exponer los resultados que se generaron en el Ecuador en términos de finanzas públicas, tanto ingresos como gastos, déficit fiscal y financiamiento, con datos del Banco Central desde el periodo 1990 hasta el 2016. Y la tarea que ustedes tendrán es justamente hacer lo mismo que se hace en el análisis que yo presento con el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020. Entonces tendrán que utilizar estos datos estadísticos para aplicar las medidas estadísticas como el porcentaje de variación, la tasa anual acumulativa, el porcentaje de participación, la media, el valor mínimo, valor máximo y alguna otra medida estadística que puedan utilizar para poder interpretar el comportamiento de las finanzas públicas. Y también lo van a acompañar de un estudio a nivel de las fuentes bibliográficas de los factores que incidieron para que, por ejemplo, los ingresos hayan bajado entre el 2019 y el 2018. Si vimos las estadísticas, en un caso eran 38.000 y en el otro caso eran 35.000. Entonces, esos 3.000 millones de dólares, ¿por qué no ingresaron al país? Entonces, esa búsqueda de información es la que ustedes van a hacer de manera concreta y van a exponerlo a través de un documento que finalmente también será presentado y será reflexionado a partir del análisis que ustedes hagan. Yo creo que ese es un trabajo interesante, en los otros años me ha resultado interesante, porque nos permite a nosotros poder aplicar conocimiento de otras asignaturas y al mismo tiempo ser reflexivos y aplicar algunas técnicas de investigación para poder llegar a determinar las causas y efectos del comportamiento de la finanza pública en el total de la economía del país. Entonces va a ser un trabajito que ya, según creo, la próxima semana tendría que explicarlo para que vayan avanzando, porque eso se presenta al final del parcial, es decir, en el mes de marzo, tengo entendido, pero me gustaría explicarlo a partir de la próxima semana, Dios permita que lo pueda tener a la mano y listo para explicárselo y que ustedes puedan ir trabajando y no esperar hasta las últimas 2 semanas para darle la tarea y le quede muy poco tiempo para hacer una buena investigación. Entonces es un documento que por grupo y de acuerdo a los temas van a salir también. O sea, cada grupo se va a encargar de unos temas, no de todo. Pero yo en las próximas clases voy a explicar con datos estadísticos, con asimismo las causas y efectos y voy a hacer la interpretación de esos datos estadísticos sobre el comportamiento de las finanzas públicas. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que vamos a hacer. Excelente, profe, muchas gracias. Listo. Bien, si no hay otra acotación, pues nos estamos despidiendo, jóvenes. Y los que se quieren quedar para la consulta que tenían, pues lo hacen. Muchas gracias. Chao a los que se van. Quedo con los que se quedan. Gracias, profesor. Hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Adiós.
Profesor, buenas tardes. Disculpe, estamos esperando a nuestro compañero Freddy, que tuvo un inconveniente y tuvo que salir, pero dijo que ya se conecta. También les pueden hablar Ricardo o Gabriela, que se encuentran presentes de otro grupo. Ya, dígame. Listo, ¿cuál es la inquietud? Profesor, disculpe, creo que mi compañero Freddy se va a tardar un poco. Hasta por el momento podemos igual irle diciendo, porque creo que igual su tiempo es limitado. Ya, dígame. Los compañeros se salieron. Es que nosotros queríamos que nos pudiera ayudar con la nota de la, bueno, o sea, ya sabemos la nota de la primera tarea, Sí. que fue una síntesis del tema 1 y 2, y que en esa calificación tenemos 8.3, y estamos viendo los parámetros y no sabemos cuál fue el error que tuvimos, y quería que nos Ya, ayudara. déjeme abrir la rúbrica donde está eso. La tarea 1 y 2. Sí, la que ¿Ustedes tenemos tienen? 8.3. 8.3. Sí, 8.3. Este es del grupo de Armijo, Ávila, Carrillo, David Luzardo, grupo 4. 8.3. no, Sí, aquí está, mire. Déjenme no abrir el sabemos. documento. Sí, aquí lo tengo yo. Según mi registro, ese es. A ver, déjenme abrir la tarea. Aquí está. Déjenme proyectarle la rúbrica. Déjenme proyectarle la rúbrica de esa tarea. Aquí está, mire. Déjenme ver. A ver, insert. Ya, aquí tengo la rúbrica con las notas entregadas al grupo. Y acá tengo el documento. ¿Sí? Entonces, dice, en primer lugar, la tarea estaba acotada a 1500 palabras como mucho. ¿Sí? De acuerdo a lo que estoy observando, existen 1556 palabras. ¿Sí? Profesor, pero es que eso incluye también la carátula, porque si usted se pone a ver, la síntesis son 1500 palabras cerradas. ¿Ya? Si usted puede... Sí, profesor, se puede contar. En realidad, ahí en el Por Word sale favor. y ahí incluye el nombre de los integrantes, carrera. 1509 sale. Pero el título no debe contar como carátula, en realidad, porque la síntesis es a partir del argumento. Es que incluye el título Me también ya. encuentro aquí. A ver, ¿qué es lo que ustedes desean? ¿Que yo le ponga 10? No, profesor, pero le estamos preguntando para Por eso. tenerlo en cuenta en otras ocasiones y saber si tenemos más errores. Ya.
Ahora, dentro del diseño, miren, si ustedes pueden apreciar, este primer párrafo está demasiado extenso y normalmente en la estructura No estamos observando. ya deben de saber que un párrafo no va más de 10 líneas. Entonces, Profesor, no se es puede muy rígido. observar. No se puede observar, a ver. Dejen de compartir y voy a volver a compartir. Ahí está. Profesor, ¿a qué se refiere párrafo seguido? A párrafo seguido es que no exista, tal como está aquí. Es decir, existen párrafos, pero los párrafos que ustedes tienen son demasiado extensos. Y esa es una de las cosas que se verifican en el diseño del documento. ¿Sí? Si ustedes observan el documento, más como un párrafo de un tema y el otro párrafo de otro tema y la síntesis el último párrafo. Porque como decía párrafo seguido, no pensamos que tenemos que dejar el espacio que es correspondiente a cada párrafo. Por eso le preguntaba. ¿Nos podía aclarar cómo se esa parte? ¿Perdón? ¿Nos podía aclarar cómo es en esa parte para tenerlo en cuenta en los otros trabajos? En esta parte, a párrafo seguido son textos en párrafos, ¿no? Separados por un punto aparte cada párrafo. En este caso, lo que yo he visto es que está demasiado largo el texto en un solo párrafo. Una síntesis deben ser, y en cualquier texto, según las normas que se establecen a nivel internacional, son párrafos máximos de 10 líneas. En este caso hay muchas líneas en un solo párrafo. Y ese es uno de los aspectos que se da cuenta a la hora de calificar. Por eso la rúbrica establece allí las condiciones, ¿no? Por un lado. Entonces, de acuerdo a lo que estoy viendo, en la parte final debería haber un párrafo que diga, que tenga la palabra reflexión o como subtítulo, y eso no lo tienen. Yo no sé en qué momento ustedes hacen la reflexión de lo que han aprendido acerca del tema. ¿Sí? Es que como le mencionaba, profesor, nosotros habíamos entendido que párrafo seguido era como tener un solo párrafo, y por eso como son dos temas, hicimos un párrafo de un tema y el otro párrafo del otro tema y la reflexión, el último párrafo. Por eso, si se da cuenta, hay 3 párrafos en nuestro documento. Entonces, por eso le digo, entonces habría que asumir esa corrección y que para la próxima vez no vuelva a ocurrir, porque por eso lo estamos conversando. O sea, una síntesis a párrafo seguido es que usted vaya desarrollando las ideas, una idea o 2 ideas en un solo párrafo, de ahí viene otro párrafo, de forma secuencial, según usted va narrando lo que ha ido aprendiendo. Y al final, la reflexión tiene que ver justamente con la reflexión del grupo de lo que se ha aprendido, ¿sí? Y de las conclusiones. Si usted se acuerda ahorita lo que yo hice con la conclusión del tema que expuse, dije 3, 4 cosas, las más fundamentales. O sea, la reflexión tampoco es un párrafo grandote, ni varios párrafos, es un solo párrafo o máximo 2 párrafos en la que usted diga, bueno, de acuerdo a lo que se ha leído o lo que se ha estudiado, queda como reflexión, conclusión, que en este caso, el tema que nos ha tocado, nos enseña tal cosa. Y eso es una conclusión así. Es decir, que si yo leo eso, yo sé que ustedes lo han asimilado. Profesor, entonces para un próximo trabajo tenemos que poner la palabra reflexión. Sí, exactamente. Porque, exactamente. Esa es la idea. Y mire lo que ahí dice, la conclusión, o en este caso reflexión que también le llamo, fue clara y muestra un dominio total del tema. Es decir, la conclusión abarca la totalidad de lo que se ha estudiado, pero en síntesis así a la máxima expresión. Porque si usted recuerda, ¿qué es lo que aprendimos en la clase que di hoy día? Aprendimos 3, 4 cosas, ¿verdad? Aprendimos cómo está compuesto el sector público financiero, el sector público en el Ecuador, el sector financiero y no financiero. Aprendimos que existe un marco legal dentro del cual existen tales leyes, ¿verdad? Si yo tuviera que hacer una conclusión de eso, haría eso. Y aprendimos que existen 4 instituciones importantes que marcan la pauta para el manejo de las finanzas públicas en el caso del Ecuador.
¿sí? Si yo tuviera que hacer, ya en la síntesis, lo que haría así, decir, en primer lugar, el primer tema que se puso en clase fue acerca de la subdivisión que hay entre el sector, dentro del sector público, en el cual está el sector público financiero, que está compuesto por tales y tales, tales. Entonces, ya hay la redacción de la síntesis. Pero en la conclusión, simplemente digo que lo que hemos visto me enseñó que existe un sector público que está dividido en sector público financiero y no financiero. No sé si me logro dar a entender. Por eso se llama síntesis. En el resumen es diferente porque en el resumen sí hacemos gráficos, tomamos ciertas palabras del texto, hacemos cuadros sinópticos, mapas conceptuales, esquemas, entonces es diferente. Sí, profesor, sí le comprendo. Profe, una consulta. Cuénteme. Bueno, bueno, sería la equivocación de por no haber puesto eso, ¿cuánto más o menos nos 2 puntos, Aquí, verdad? ¿O cuánto vale? aquí ¿Cuánto está, equivalente? no sé si están viendo la rúbrica, mire, que en el caso de en la diseño tienen 8. Debía haberle puesto menos, porque como les digo, la estructura del texto no cumple con los parámetros de poner párrafos pequeños. Ahora, en conclusión o reflexión final, le puse 5, debía haberle puesto 0, porque si no tiene, la rúbrica es así, tiene o no tiene, y marca la nota. Entonces yo puse, en este caso, el 5, como para más o menos poner una nota media, como porque estamos en proceso de aprendizaje también, no es que yo estoy para castigarlo, no les estoy diciendo que no valen, y en buena hora que ustedes piden esta tutoría, para aclarar el asunto y poder, sobre todo, aprenderlo, que es lo fundamental, más que la parte de la calificación, porque en definitiva eso se puede mejorar, es el asunto de aprender a hacerlo para que en una próxima oportunidad no vuelva a ocurrir. Es decir, esto, por ejemplo, le va a servir para el análisis que estaba yo hablando que tienen que hacer para fin de semestre, en el sentido de ¿cómo que se llama? De hacer el informe que tienen que hacer. Entonces ahí van ustedes a tomar en cuenta que aprendieron que en un texto los párrafos no deben ser más allá de 10 a 12 líneas. 12 líneas ya es mucho. Entonces, Profesor, tengo otra bueno, pregunta. dígame. Lo que pasa es que en las notas que usted mostró ahorita tengo en exposición 9.1, pero en el aula virtual tengo otra nota. Ya le voy a verificar, si me espera un segundito. ¿Sí? Me ha ocurrido eso con otros alumnos que, a ver. A ver, aquí estoy, tengo las notas completas. ¿Su apellido es? Mera Cañola. Mera, tiene 9, 9.1 y 8.3. Sí, profesor, pero en las notas tengo 9, 9.1, 9.1, 8.3. O sea, en exposición. En exposición. Sí, en exposición usted me reflejó hoy día en la clase 9.1 y en el aula virtual tengo 9. Ah, ya, déjeme ver entonces la rúbrica de exposición. A ver. 9.1, Mera Cañola. Ah, sí, ya le corrijo aquí. Déjeme corregirle de una vez. Profesor, Cuénteme. Dígame. tengo otra pregunta. O sea, mi duda es sobre la nota del examen. Quisiera saber por qué tengo 8. Sí, cuando se me preguntó y yo le respondí, me dijo que mi respuesta estaba bien. Déjeme ver.
tengo la es mera cañola, claro. No tengo la razón por la cual le registré 8. No recuerdo. Tendría que revisar el video para ver cuál fue la razón de su respuesta. Algo tuvo que haber estado bien, pero no lo suficientemente bien para ponerle más. Déjeme revisar el video y le comunico, ¿ah? Ya, profesor. Entonces me comunicaría por privado. Sí. Para revisarle más tarde o mañana, esta noche y mañana ya le tendría yo una respuesta. Ahí le indico Ya, la razón profesor. exacta por la cual. Listo, ya le corregí el 9.1. Ya, profesor. Gracias. Listo. ¿Algo más, jóvenes? Por mi parte no, profesor. Bien, entonces estamos listos, nos vemos la próxima semana y cualquier duda, de pronto si en alguna otra tarea ustedes tendrían duda respecto a cierto parámetro, me lo hacen saber y así mismo nos conectamos o mediante WhatsApp yo les explico cómo es que debe ir tal cosa, ¿no? Para que no incurran en algún error, ¿les parece? Y así vamos aprendiendo. Lo importante es que ustedes vayan aprendiendo a manejar este tipo de cosas, lo que es el diseño de un texto, que en el caso ya más avanzado se llaman textos científicos, ¿no? Pero en este caso la idea es que en cada asignatura los docentes llevemos a los estudiantes a que puedan diseñar documentos con buena presentación. Si ustedes tienen, en el momento que están haciendo la tarea, tienen alguna duda respecto a cómo debería ir tal parámetro, pues me lo hacen saber, ¿sí? Quedo con esa expectativa. Listo, muchísimas gracias. Ok. Pasen bien, hasta luego.